Muy buenas tardes para cada uno de ustedes, donde estén, en cualquier lugar del mundo, reciban nuestra cálida bienvenida. Estamos contentos y para mí es un privilegio nuevamente dar inicio a una nueva clase de nuestro Seminario Internacional de Medicina Natural en tiempos de crisis. Gracias a Dios por esta séptima clase, estamos en la recta final. Y el tema de hoy será tan importante para nosotros como fue los anteriores. No queremos seguir sin antes pedir la bendición de Dios para comenzar esta nueva reunión. Por favor, acompáñenme a hacer una oración. Amado Dios, te damos gracias esta tarde, porque por tu bendición y gracias a ti podemos llegar a esta nueva clase. Es una expectativa esta reunión porque estamos seguros de que habrá mucho más por aprender. Tenemos tantas necesidades, tantos deseos de conocer cómo cuidar nuestro cuerpo. Y gracias, Señor, por permitir este seminario que ha llegado en momentos tan oportunos. Pedimos tu bendición, pedimos que tu presencia nos acompañe y en especial a nuestra ponente, quien estará a cargo del tema de esta noche. Quédate con nosotros, Señor. Ponemos esta clase en tus manos, confiando en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias por acompañarme. Estamos nosotros ahora con nuestra ponente. Ella viene desde un país cercano al nuestro, es nuestra vecina. Estamos contentos de poder presentarla. Para mí es un privilegio tener con nosotros a la magíster Fanny García, quien tendrá el tema de esta noche. Para ustedes tal vez es noche, para algunos es día, pero el tema de esta noche es tan necesario para nosotros porque según lo que dice la Organización Mundial de la Salud y varias de las entidades que tienen que ver con la salud en estos tiempos de crisis, se sabe que el cerebro es un órgano tan importante, pero que está siendo afectado también por este tiempo que estamos viviendo. Así que el tema de hoy, nutrición para el cerebro, con la magíster Fanny Carolina García, será del todo necesario para que nuestra salud integral sea efectiva. Así que le damos la bienvenida a Fanny. Bienvenida y por favor, el tiempo queda con usted. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Perfecto. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecida a Mónica por la invitación y el privilegio de poder compartir con cada uno de ustedes. Bueno, y sin más preámbulos, no sé si ya puedo compartir pantalla. Sí, creo que sí. Ok. Ahora sí. Se está compartiendo, ¿verdad? Sí, se está Perfecto, compartiendo y se ve muy bien. Y se escucha también. Adelante. perfecto. Bueno, antes de comenzar, quisiera hacer una cortita oración para pedir la compañía del Señor. Buen Señor, queremos darte gracias por reunirnos todos hoy acá. Que bendito Padre, gracias por eh, estar juntos y pedirte que tú nos acompañes, Señor, que tú guíes mis palabras, tomes el control de mi mente, Señor, y que abras nuestro entendimiento, Señor, acerca de la importancia del cuidado de nuestro cuerpo, Señor, y especialmente de este órgano que es tan importante. Quédate con nosotros, Padre, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien. Nutrición y cerebro, ese es el tema que vamos a compartir y la verdad es que es un tema muy propicio, ¿cierto? Porque sabemos que hoy
en tiempos de pandemia, ¿cierto? Algunos han salido ya del confinamiento. Decimos ahora que vamos a enfrentar otra pandemia, ¿cierto? Que es la salud mental. Y vamos a ver la relación que hay también entre el cuidado, ¿cierto?, de nuestra alimentación y la salud mental. Pero antes de comenzar, me gustaría compartir con ustedes este proverbio tan hermoso. Dice Proverbios 18:15, dice: el corazón entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Y esto es algo que yo considero tan maravilloso. Dios es el padre de la ciencia. Él se expresa a través de la ciencia. Y hoy la ciencia, más que nunca, está demostrando cómo el plan de alimentación que Dios nos ha dejado en su palabra es el más adecuado para cada órgano de nuestro cuerpo. Ahora les dejo una pregunta. ¿Es posible que lo que comemos afecta nuestro estado de ánimo? ¿Será que lo que comemos afecta nuestro intelecto, nuestra capacidad de tomar decisiones? ¿Ha sentido alguna vez que está indeciso o que está en alguna disyuntiva, o en este último tiempo su estado de ánimo sube, baja, ¿cierto? De acuerdo a la circunstancia. ¿Tendrá algún efecto sobre eso lo que estamos comiendo? Veamos un poquito qué es lo que dice la ciencia. Por lo general, nosotros cuando estamos con algún problema de ánimo, ¿a qué es lo que recurrimos? ¿A un suplemento o vamos a psicoterapia? Lo cual no está mal, está bien, ¿cierto? Por lo general tratamos de buscar ayuda, ¿cierto? Suplementarnos o buscamos a alguien con quien hablar y está bien. Sin embargo, nunca nos preguntamos qué tiene que ver la alimentación con nuestro estado de ánimo. Y la verdad es que existe mucha evidencia científica en que la mala alimentación está relacionada con problemas de falta de concentración, con problemas de aprendizaje, con problemas de pérdida de memoria, con problemas de ansiedad, de depresión y de irritabilidad. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta cómo afecta la alimentación en todas estas áreas. Quiero mostrarles un estudio muy interesante que se realizó en Noruega entre el año 1999 y el año 2008. Es un estudio que se hizo a más de 23.000 mujeres noruegas y consistía en lo siguiente: ellas fueron entrevistadas durante toda su etapa de embarazo y fueron de alguna manera separadas, ¿ya? Este fue un estudio prospectivo en donde se separaron a estas embarazadas y de acuerdo a su dieta. Por un lado estaban las mujeres, ¿cierto?, que tenían una dieta más saludable, ¿cierto? Y se separaron bajo encuesta las que no tenían una dieta tan saludable. Luego de que nacieron sus bebés, se estudió la alimentación de estas madres en el periodo de lactancia y también de sus hijos entre un periodo de 18 meses y 5 años. Miren qué interesante la conclusión a la que se llegó. Obviamente se descartaron, se tomaron en cuenta datos de nivel socioeconómico, nivel educacional, todos esos datos se consideraron también, pero la conclusión es muy, muy importante. La verdad es que se descubrió que existe una estrecha relación entre una dieta rica en azúcar, grasas y alimentos procesados e industrializados y el comportamiento irritable en niños. La verdad es que aquellas madres que se alimentaban durante su embarazo y que también esa alimentación, digamos, desde los 6 meses de edad o un poco más en adelante, se seguían alimentando con la misma dieta de la mamá, estos niños eran más, digamos, más volubles, más irritables, ya en relación a aquellas madres que se alimentaban con una dieta más saludable. Estos niños también fueron sometidos a encuestas y se tuvo ese descubrimiento. Por lo tanto, la calidad de la ingesta dietética materna es un predictor de los problemas de salud mental en la descendencia. Y la verdad es que esto a mí me sorprende por el hecho,
por ejemplo, en Chile somos número 1 en Latinoamérica en problemas de salud mental, y eso ya no se está expresando solamente en adultos. Ya estamos teniendo niños con problemas de salud mental, con problemas de estrés, depresión y demás, problemas, trastornos de aprendizaje, etcétera. Entonces, eso nos dice la influencia que está teniendo la alimentación en la salud mental de la descendencia. Otro estudio que se realizó también acerca de la dieta occidental. La dieta occidental, digamos que es la dieta americana, esa dieta chatarra de, qué sé yo, pan, donuts, café, ¿cierto? Una dieta súper energética, alta en carbohidratos. Y la verdad es que esta es una revista indexada, es una revista realmente, un estudio serio. Y hay muchos más que asocian el consumo de una dieta, la dieta americana, está asociada a una disminución del hipocampo. Y la verdad es que esto es complejo porque, veamos acá, se ve en la imagen, el hipocampo es una zona así pequeñita, son como 2 habichuelas, ¿ya? Y el hipocampo es un órgano o una parte de nuestro cerebro que está vinculado a lo que es el aprendizaje y la memoria. Y este estudio además demostró que solamente 4 días que nosotros consumamos una dieta alta en carbohidratos, alto en refinados, es suficiente para disminuir el tamaño del hipocampo. Por lo tanto, vale la pena considerar esto. Ahora veamos un poquito algunos aspectos generales con respecto a este órgano maravilloso que Dios nos ha dado. El cerebro humano pesa aproximadamente 1,4 kilos, ya un kilo, 1,4 kilos, ya en el adulto. Tiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas, ¿ya? Y las conexiones neuronales son más grandes que estrellas en el universo. O sea, una cosa son las neuronas, que son la unidad funcional, ¿cierto? Las células que componen nuestro cerebro, y aún hay más células glía. Las células glía se decía antes que eran células de acompañamiento en el cerebro, pero que además cumplían funciones nutricionales. Hoy se sabe que la célula glía, que era esta célula de acompañamiento, también participa de procesos de pensamiento, y existen miles de tipos de neuronas. La verdad es que si el corazón es un órgano complejo o el hígado es un órgano complejo, el cerebro es el órgano más complejo de nuestro cuerpo. También en nuestro cerebro tenemos una membrana, que es una membrana, una barrera hematoencefálica, ¿cierto?, que recubre todo nuestro encéfalo, y lo que hace en realidad es como una malla que no deja pasar muy pocas cosas. Es como una membrana impermeable, por decirlo de alguna manera, que deja pasar la glucosa, que es esencial, y algunos medicamentos, algunas sustancias químicas. Bueno, y si vamos a hablar de nutrición de cerebro y de problemas mentales, la mayoría de los medicamentos, ¿ya?, y los problemas que tienen que ver con salud mental suceden aquí, en la neurona. Esto no es una imagen real, es un diagrama, ¿ya?, un esquema, pero que nos ayuda a entender cómo es que las células neuronales se comunican, ¿ya? Y se comunican a través de un proceso llamado sinapsis. Pensemos en sencillo, que la sinapsis es el lenguaje que hablan las neuronas, y es un lenguaje químico y eléctrico, ¿ya? Se necesitan sustancias químicas para que suceda este intercambio químico y eléctrico entre una neurona y otra. Ahora, ¿qué es lo que afecta a la química de nuestro cerebro? O sea, mientras yo estoy conversando con ustedes, y ustedes mientras me están escuchando, están ocurriendo en nuestro cerebro miles y miles de sinapsis, y hay intercambios químicos, intercambios eléctricos constantemente, ¿ya? Ahora pensemos, ¿qué afecta la química en nuestro cerebro? ¿Qué afecta? En primer lugar, nuestros alimentos. En segundo lugar, los medicamentos. Y algo muy importante, y que lo vamos a trabajar un poquito el jueves, son los pensamientos.
los pensamientos también tienen la capacidad de afectar la química de nuestro cerebro. Ahora, ¿qué son los neurotransmisores? Seguro que ustedes ya han escuchado hablar mucho de eso, pero siempre hay alguien que no conoce o conoce poco. Los neurotransmisores son biomoléculas, son sustancias químicas, pero que tienen un componente biológico, tienen, digamos, una función de mensajeros químicos, ¿ya? Entre una neurona y otra. Se encuentran dentro de las neuronas, salen, intercambian, van, vienen y tienen funciones muy, muy específicas. ¿Ya? Yo los voy a nombrar. Primero que nada, entre los neurotransmisores está la serotonina, ¿cierto? Que seguro han escuchado que es el neurotransmisor de la felicidad, nos ayuda a estar relajados, nos ayuda a mejorar nuestro humor y también nos ayuda a dormir bien. También están las endorfinas, que nos ayuda a sentir, a estar, digamos, contentos, eufóricos, extasiados, muy, muy felices. También está la melatonina, que nos ayuda a dormir relajado, ¿cierto? Es un neurotransmisor y hormona inductor del sueño que nos ayuda a regular también nuestro reloj biológico. Está también el GABA, que nos relaja y nos calma después de un periodo de estrés, la adrenalina, ¿cierto? Que nos motiva, ¿cierto? Que nos estimula a responder al estrés. También está la dopamina, la noradrenalina, que nos hace sentir bien, con energía, a estar motivados y en control. Y también está la acetilcolina, que se nos engancha con la memoria y nos ayuda también a estar concentrados. Eso es en resumen con respecto ahora a los neurotransmisores. Ahora pensemos lo siguiente. Los neurotransmisores en nuestro cerebro se fabrican a partir de aminoácidos. Y para esto se necesitan vitaminas y minerales. ¿Y de dónde los vamos a obtener? De nuestros alimentos, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante considerar que para que nuestro cerebro funcione bien, necesitamos obtener sustancias importantes en nuestros alimentos. Ahora, ¿qué cosas pueden causar un desequilibrio neuronal? Primero que nada, el estrés, y esto es muy importante que lo sepamos, ¿cierto? Porque estamos en tiempos de estrés, ¿cierto? Estamos sometidos a un cambio, ¿cierto? Estamos en una incertidumbre constante, ¿cierto? Por lo tanto, es importante, lo vamos a ver también el jueves, cómo manejamos el estrés. Otro causante de un desequilibrio neuronal es el estilo de vida, que seguro que ya han escuchado a los otros médicos hablando de este tema. Otro factor también son los factores genéticos y por último, nuestra dieta. ¿Ya? Nuestra dieta es una causa de desequilibrio neuronal. Ahora veamos un poquito algunas patologías y síntomas vinculados a problemas en nuestros neurotransmisores. Primero que nada, la depresión, ¿ya? La fibromialgia, la fatiga crónica, problemas de atención, problemas de memoria, problemas de aprendizaje, demencia, Alzheimer, insomnio, ansiedad, ¿ya? La agresividad, la irritabilidad, el déficit de atención, hiperactividad, conducta, trastornos de la conducta, ¿cierto? Adicciones, migrañas y síndrome premenstruales, todos estos que acabo de nombrar tienen que ver de una u otra manera con problemas en nuestros neurotransmisores. Ahora, según el doctor Ned Neville, que es un médico de medicina interna, y es interesante, él es un médico adventista que la verdad es que él atendía a sus pacientes, venían con problemas de diabetes, con problemas de hipertensión, diversos tipos de problemáticas, y bueno, y en su consulta, él un tiempo atrás encontró un artículo científico que explicaba que 1 de cada 3 pacientes que consulta a un médico de medicina interna tiene depresión. Él obviamente se sintió tocado por este tema, dijo, bueno, tengo que enterarme un poco más acerca de este tema de la depresión,
y hoy él ha estado en las grandes cumbres de psiquiatría mostrando un programa que él tiene, que es un programa de 8 semanas para el manejo de la depresión. Tiene un centro también en California en donde aborda este tema en programas y bueno, y él también indica que la depresión tiene una causa nutricional y que desgraciadamente es una de las causas de depresión más descuidada. Cuando nosotros vamos al médico es raro que nos pregunte qué estamos comiendo, probablemente nos va a recetar algún suplemento o algo, pero no nos van a preguntar qué estás comiendo ayer, qué comiste hace un mes, cómo te estás alimentando, a qué horas estás comiendo. No lo va a preguntar. Y la verdad es que también en las investigaciones del doctor Nedley indica que el factor nutricional en relación a la depresión puede tener efectos muy profundos. En realidad puede generar un cambio profundo. Y otra cosa interesante y a mí me parece muy esperanzadora y tiene que ver con que cuando nosotros adoptamos un cambio alimenticio, este cambio un cambio de verdad, o sea, cuando nos comprometemos de verdad a hacer este cambio puede tomar de 7 a 10 días, ¿ya? De 7 a 10 días podemos ver el cambio en el ánimo, ¿ya? Y el mejoramiento va a continuar hasta tener un pic, en donde nosotros ya nos vamos a mantener de 3 a 6 meses aproximadamente, es lo que dura. Pero a mí esto, ¿por qué yo digo que es esperanzador? Porque por lo general uno arrastra, ya las personas por lo general arrastramos un estilo de vida, ¿cierto? Una persona con depresión arrastra una conducta alimentaria de tiempo, de larga data, ¿cierto? No es algo de ayer ni anteayer, o sea, pueden ser años, ¿cierto? Que no nos hemos alimentado bien, pero qué bonito es saber cómo nuestro cuerpo responde rápido. Se necesitan 7 a 10 días para que tú puedas observar un cambio en tu estado de ánimo. Esto yo lo considero realmente maravilloso. Ahora vamos a referirnos cuáles son los nutrientes esenciales, lo más importante que nuestro cerebro necesita. En primer lugar está la glucosa, ¿cierto? Eso lo sabemos, ¿cierto? La glucosa, que es como la gasolina, ¿cierto? El combustible para nuestro cerebro. En segundo lugar tenemos los lípidos, ¿cierto? Las grasas esenciales que nos van a ayudar a mantener nuestro cerebro bien aceitado, ¿ya? En tercer lugar tenemos los aminoácidos, que son los mensajeros para el cerebro, los nutrientes inteligentes también, como las vitaminas, minerales, que nos van a ayudar a mantener nuestro cerebro en forma. Y por último, lo quise agregar también, aunque no es un nutriente en sí, pero es el agua, ¿ya? Nos vamos a referir a cada uno de estos con detalle. Bueno, en primer lugar, con respecto a la glucosa. La glucosa la puse acá en primer lugar y es que es importante que comprendamos lo siguiente. Cada vez que nosotros ingerimos nuestros alimentos, ¿cierto? Sabemos que a través del proceso de digestión, la glucosa, ¿cierto? Va a pasar a la sangre. Pero la verdad es que nuestro cerebro tolera muy mal las subidas y bajadas bruscas de cuando yo consumo un desayuno con refinados, ¿ya? Con alimentos que no son integrales, pensemos, harina blanca, en general que tienen muy poco aporte de fibra, altos en azúcares, alto en aceites refinados también. ¿Qué es lo que va a producir eso? Va a producir un pic, ¿cierto? Rápidamente va a pasar toda esa glucosa a la sangre, va a llegar a nuestro cerebro, ¿cierto? Y nuestro cerebro se va a estimular porque va a recibir ese alimento. ¿Qué pasa? Que nosotros al ratito después, ¿cierto? Baja el azúcar y luego comemos de nuevo, ¿cierto? Porque nos dio hambre o qué sé yo, queremos comer otra vez y otra vez otro pic y así. La verdad es que estas subidas y bajadas bruscas hacen mucho daño a nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque estos pics de alguna manera lo que hacen con nuestras neuronas es como hiperestimularlas, ¿ya? Esas subidas bruscas de azúcar hiperestimulan nuestras neuronas, ¿ya? Por lo tanto,
Estas caídas después de glucosa se asocian a reducción de la tensión, ¿cierto? Falta de concentración, pérdida de memoria y irritabilidad, ¿ya? Nuestro cerebro, la verdad es que necesita un nivel constante de glucosa en la sangre, que se vaya liberando de manera progresiva, pero de manera balanceada. Ahora, ¿cómo podemos lograr eso? Con consumiendo alimentos en su estado lo más natural posible, con toda su fibra, con toda su cáscara, porque eso es lo que va a hacer que de alguna manera no sucedan estos pics elevados, ¿ya? Por lo tanto, vamos a decir que todo lo que es integral, desde el punto de vista mental, es superior a lo refinado para nuestro cerebro, ¿ya? Yo aquí no quiero caer en ningún tipo de dogma, la idea es que nosotros podamos ir avanzando, ¿ya? Yo sé que en Perú se consume, por ejemplo, mucho arroz blanco, pero la idea es que vamos teniendo una mirada más integral acerca de los alimentos, ya que podamos ir descubriendo qué alimentos podemos reemplazar, qué podemos poner para que no tengamos estos picos glicémicos y estemos, ¿cierto?, más estresados y más irritables de lo que podemos estar por la contingencia en la que estamos viviendo. Ahora, ¿cuáles son las mejores fuentes de glucosa, cierto? Por lo general, no asumimos que son los vegetales, no lo asumimos, ¿cierto? Porque pensamos que cuando hablamos de glucosa pensamos que tiene que ser algo dulce, pero la verdad es que no, los vegetales, los cereales, las frutas, ¿cierto? Mientras sean de un índice glicémico bajo, ¿cierto? Frutas ácidas, por ejemplo, son muy buenas, ¿ya? Son muy buenos alimentos y de bajo índice glicémico, ¿ya? Por lo tanto, si queremos aumentar nuestro nivel de inteligencia, es importante que hagamos el cambio de azúcares refinados a azúcares integrales, ¿ya? O de productos, hagamos el cambio a productos integrales. Ahora voy a hacer un alcance acá. Por lo general, cuando nosotros desayunamos alimentos refinados a las 2 horas, luego tenemos hambre 3 horas o andamos picoteando a cada rato, eso no es lo ideal. Lo ideal es que tomemos un buen desayuno, luego un almuerzo y luego una cena pequeña, no estar comiendo meriendas entre medio, porque también necesitamos que el proceso digestivo sea completo y también que nuestro cerebro se consuma su glucosa, ¿cierto? Y no estar hiperestimulando nuestras neuronas. ¿Ya? Ahora vamos al punto número 2, que son los lípidos esenciales o ácidos grasos esenciales. Y la verdad es que si nosotros retiramos el agua del cerebro, el 60% del cerebro es grasa, ¿ya? Por lo tanto, hay muchos estudios que indican que si nosotros tenemos carencia de ciertas grasas, ojo, no es cualquier grasa, no es cualquier lípido, son lípidos que vamos a mencionar, pero la verdad es que la carencia de estas grasas buenas en nuestra alimentación son una de las causas de dificultad en el aprendizaje. La verdad es que la grasa se necesita diariamente para la estructura y para los procesos neuronales de pensamiento en nuestro cerebro. Y quiero mostrarles esta imagen acá. Esto es una neurona, ¿cierto? Y pensemos en lo siguiente, cuando hay una sinapsis, ¿ya? Este proceso químico eléctrico que ocurre cuando las neuronas se comunican, estas sustancias químicas y eléctricas van a hacer un recorrido a través de una neurona a otra, ¿ya? Y la verdad es que en esta zona, que es la zona del axón, que pensemos así como ejemplo, de alguna manera que es como un cable eléctrico, ¿ya? Que tiene que estar recubierto de igual que los cables, ¿cierto? Están recubiertos por un plástico, ¿ya? Y la verdad es que en el proceso de sinapsis hay como un salto de sustancias químicas y eléctricas. Así es como sucede el proceso de la sinapsis. Y en esta capa de mielina, si estas capas de mielina son delgadas, esta capa de mielina que ustedes ven acá, es una capa de grasa en el fondo. Por lo tanto, si esta vaina de mielina es delgadita,
¿ya? Porque no consumimos suficientes grasas, obviamente que la sinapsis va a ser más lenta, ¿ya? Entonces, esa es la razón por la que nosotros debemos consumir grasas saludables. Ahora, no es cualquier grasa. Miren, yo encontré acá, este es un estudio brasileño que indica, es una revisión en realidad de varios estudios que cómo contribuyen los ácidos grasos omega 3, ¿cierto? Que es una familia de ácidos grasos, a la memoria y a la función cognitiva, ¿ya? Y yo no sé, aquí se ve medio borroso, pero dice que los estudios han demostrado el papel protector de los ácidos grasos, especialmente omega 3, en el deterioro cognitivo leve, en demencia, en el riesgo y progresión de la enfermedad de Alzheimer, ya que esa es una enfermedad que ahora va a estar muy en boga. Recordemos que en muchos países la población está, digamos, es su mayoría adultos mayores, ¿ya? Y bueno, eso es importante, ¿eh? Que ver cómo los ácidos grasos omega 3 ayudan a la memoria y a la función cognitiva. Ahora, la idea es, hay varios estudios también. Hay uno que se hizo en la Universidad de Cleveland, en Ohio, y se estuvieron estudiando pacientes con depresión maníaca, ya por un periodo de tiempo, y a un grupo, ¿cierto? Se les suplementó con omega 3, se les aplicaron suplementos de omega 3, y la verdad es que la remisión por depresión maníaca fue mucho más rápida que el otro grupo que no se le dio estos suplementos. La verdad es que el omega 3, al dar para este tipo de patologías mental, tiene un comportamiento de medicamento, ¿ya? Y si quieren esta información, yo después se las puedo enviar, los documentos, no tengo problema con eso, me escriben y yo les mando. Ahora, ¿qué es el omega 3? El omega 3 en sí no es familia de moléculas, ¿cierto? De ácidos grasos, ¿ya? ¿Cuál es el tema con los omega 3? Es un ácido graso esencial, o esta familia es esencial. ¿Y qué es esencial? Es que yo no lo puedo producir, ¿ya? Lo tengo que obtener de mi dieta, ¿ya? Eso es lo importante del omega 3, que yo no lo puedo producir, lo tengo que obtener. Y eso lo tengo que hacer, obviamente, de mi alimentación. Tenemos el ácido alfa-linolénico, ¿cierto? El ALA, que de alguna manera se descompone o se transforma en el EPA, que es el eicosapentanoico, y el DHA, que es el docohexanoico. Ahora, ¿qué pasa con estos omega 3? ¿Por qué son tan importantes? Por ejemplo, el DHA, entre otras cosas, es un componente estructural del tejido ocular y de nuestro cerebro, o sea, tiene una función de estructura, ¿ya? Y en el caso del EPA, ayuda a la formación de eicosanoides, que son sustancias protectoras de las neuronas, también ayuda a la formación del sistema, de nuestro sistema central, ¿cierto? De nuestro sistema nervioso central, ayuda también a reducir la inflamación y a reducir, o sea, también influye en nuestra respuesta inmune. Y lo otro muy importante es que también participa en la síntesis de prostaglandinas, súper importante, y que ayudan a combatir la inflamación, ¿ya? A nivel cerebral. Por lo tanto, son sustancias importantes. Ahora, ¿de dónde yo voy a obtener este omega 3, cierto? ¿De dónde lo podemos obtener? Sabemos todos, ¿cierto? Que por lo general lo podemos obtener del pescado, ¿cierto? De las microalgas, están también en la leche materna, ¿cierto? Cuando la madre está amamantando, la podemos encontrar también en carne de ciertos animales, y ojo aquí, muchas veces queremos encontrar estos omega en carnes de animales, pero tienen que ser animales que han sido alimentados en base a pasto. Hoy, por lo general, los animales, ¿cierto?, de ganado están
están siendo alimentados con unas mezclas de soya y de otras. No tienen que ser animales que han consumido pasto, ¿ya? Como les decía, lo común, ¿cierto? Cuando pensamos en omega 3, pensamos inmediatamente en las cápsulas, ¿cierto? Y la verdad es que el pescado no produce omega 3, ¿ya? No es el pescado, es el pescado que se come el fitoplancton, ¿ya? Por lo tanto, estos peces, digamos, que se comen el fitoplancton, va acumulando este omega 3 en su piel, ¿ya? Pero aquí vamos a hacer un ojo también. También es importante que podamos analizar omega 3, ¿ya? Porque vienen otros aceites, necesita pasar por un proceso de refinamiento, ¿ya? Para hacer las cápsulas. Y ojo, que el omega 3 es súper rápido para oxidar. ¿Qué significa eso? Que bajo procesos de prensado la oxidación es rápida, es un aceite, es un ácido graso que se descompone fácilmente con presencia de oxígeno, ¿ya? Y ahora otro punto importante que tenemos que considerar cuando vamos a obtener fuentes de omega 3 es el efecto de biomagnificación. Yo no sé cuántos de ustedes habrán escuchado de este efecto, pero la verdad es que la biomagnificación es un término que tiene que ver, es un término medioambiental, ¿ya? Antes de avanzar con eso, les voy a mostrar esta imagen porque no es que todos los peces tengan cantidades suficientes de omega 3, ¿ya? Los peces que tienen mayor cantidad de omega 3 son los peces pelágicos que andan en aguas frías, ¿ya? Como es el atún, como es la caballa, como es la sardina, ¿ya? La merluza, por ejemplo, el mero, estos no tienen tanto omega 3, ¿ya? Por lo tanto, es importante que sepamos eso, que no todos los peces tienen la misma cantidad de estos aceites o ácidos grasos omega 3. Ahora yo recién les hablé del proceso de biomagnificación y es un proceso conocido, antiguo, ¿ya? Voy a mostrarles acá de qué se trata. La verdad es que sabemos que el mar hoy en día es digamos que el mar se ha transformado en el basurero del mundo. Y eso es cierto, tenemos mucha información científica. ¿Cuántos han escuchado hablar de estas islas de plástico? Ya tenemos contaminación por los temas mineros, ¿cierto? Termoeléctricas y todas esas sustancias químicas, metilmercurio, metales pesados, ¿ya? Por ejemplo, el mercurio, el cadmio, el arsénico. Esas sustancias químicas, esos metales se encuentran en la columna de agua y son tremendamente neurotóxicos, ¿ya? Entonces, es importante que consideremos esto. ¿Por qué razón? Porque todas estas sustancias químicas, ¿cierto?, que van a parar al mar, con tratamiento, con todo y todo, van a parar al mar, finalmente son estos animalitos, ¿cierto?, que los van bioacumulando. Ahora, ¿cómo es que sucede este proceso? Vamos a ver acá esta secuencia, ¿cierto? Tenemos estos metales pesados, ¿cierto? Producto de las industrias que van a parar al mar, ¿cierto? Y el plancton, ¿ya? Estas microalgas, ¿cierto? Son tragados por los peces, ¿cierto? Que se los comen, ¿cierto? Pero aparte de este plancton, se comen estos metales y luego viene un pez carnívoro que se come a este pez. Y luego nosotros nos comemos ese pez. ¿Y cuál es el tema aquí? Que a medida que va aumentando, ¿cierto? De pez más chico, más grande o más antiguo, ¿cierto? Que pasa más tiempo, ese es el proceso de biomagnificación, ¿ya? En donde este contaminante o esta sustancia química neurotóxica pasa a formar parte de la piel del animal, ¿cierto? Y a medida que avanza en edad, esa sustancia química tóxica se va bioacumulando y desgraciadamente esa sustancia química después va a parar a nuestros platos, a nuestra mesa y a nuestro cerebro, ¿ya?
Por ejemplo, acá tenemos el Consejo, estas son normas por lo general europeas, en Chile y en Perú también, las normas medioambientales o que regulan el consumo de estos peces ya son muy precarias todavía. Por ejemplo, la norma europea de la Agencia de Protección Ambiental, por ejemplo, para el pez espada, tiburón, se puede comer solamente alguna vez en la vida. Si tú comes más que eso, ya se vuelve algo peligroso para tu salud, ¿ya? La trucha bonito merluza lo puedes comer, qué sé yo, alguna vez en la semana. Hay normas, por ejemplo, en Europa, donde las embarazadas no pueden comer nada de pescado, ¿ya? Por el problema de contaminación en los mares, ¿ya? Y yo encontré acá, la verdad es que yo encontré varios artículos, pero este yo se los quería compartir, es específico de Perú y habla acerca de la viva acumulación por mercurio en peces y el riesgo por ingesta en una comunidad nativa de la Amazonía peruana. Ya, desgraciadamente, los riesgos, o sea, los riesgos de consumo, esto es para una comunidad, como les decía, y la verdad es que este estudio indicó que los riesgos son bastante altos, pero especialmente para los niños, no tanto para adultos, sino que para niños, pues las cantidades, digamos, las cantidades que consumían los niños por la edad, ¿cierto? Por la talla, hacían que estas sustancias químicas fueran mucho más peligrosas. Por lo tanto, no es lo más recomendable una fuente de omega 3 que venga de cápsulas, porque recordemos que cuando nosotros prensamos, ¿cierto? Prensamos esto, el aceite del pescado, lo prensamos, ahí viene absolutamente todo, o sea, no vamos a separar el metal pesado o estos neurotóxicos del aceite, eso viene todo junto, ¿ya? Ahora miren qué interesante y qué maravilloso y qué esperanzador, ¿ya? Porque uno como que se asusta un poco al conocer estos estudios, pero la verdad es que tenemos un Dios tan bueno. Y veamos ahora los contenidos de omega 3 en alimentos vegetales, porque Dios ha hecho provisión de verdad para todo. Yo eso es lo que me sorprendo, cómo Él ha hecho provisión. Y vemos acá en esta tabla contenido de omega 3 de ácido linoleico, ¿cierto? Para el aguacate, ¿cierto? Podemos encontrar en el aceite de girasol, en el plátano, etcétera. Pero miren, ¿cuál es el alimento estrella? Ya rico en esta familia de omega 3, a ver si se me pasó, parece una, sí, acá. Miren, el aceite de linaza, ya prensado en frío, miren la cantidad de omega 3 que tiene. Las nueces, miren, cantidad tremenda de miligramos de omega 3 por cuarto de taza. El aceite de canola, nuez negra, el germen de trigo, el aceite de soya. Ahí encontramos ricas fuentes naturales y de primera, digamos, de primera mesa o de primer orden. Ya ahí tenemos fuentes de omega 3 seguras y que podemos consumir sin este problema de los neurotóxicos. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son nuestras estrellas? La chía y la linaza. Ahí tenemos la número 1 de omega 3, ¿ya? Y ahora usted se preguntará, ¿cómo podemos consumir este omega 3 en la dieta? La verdad es que ahí es el desayuno el más importante, ¿ya? ¿Y cuánto podemos consumir? Y encontré esta tabla, ¿ya? Les voy a mostrar acá. Eh, para semillas de lino, miren, es una cucharada de semillas de lino, usted ya tiene un aporte de 935% de la cantidad diaria recomendada. Una cucharada diaria de chía o linaza molida es suficiente para que usted tenga su cantidad de omega 3 diario, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poquito acerca de los ácidos grasos omega 6. Hablamos de los omega 3, de su importancia, ahora los omega 6. ¿Ya? Aquí hay un tema con los omega 6 porque estamos un poquito desbalanceados en la dieta. Estos ácidos grasos omega 6 los encontramos
en animal, ya fuentes animales, como es el ácido araquidónico, y como fuente vegetal lo podemos encontrar en los aceites de girasol, de sésamo, de soya, de maíz y cacahuate, pero hay un problema con estos aceites refinados, por lo que les mencionaba anteriormente, que son aceites que se vuelven rancios muy rápido, que han sido pasados por procesos de calentamiento, que la verdad es que tienen muy poco valor nutricional, ¿ya? Y más todavía si nosotros por lo general los ocupamos para freír, ¿ya? Así es que, ¿cuál es el problema en relación a estos omega 3 y omega 6 que son tan importantes para nuestro cerebro? Nosotros tenemos que tener una relación, ¿ya? Nuestro cuerpo necesita un balance entre los omega 3 y el omega 6. Un buen balance, tenemos que decir que haya 1:1 o 4:1. 4 de omega 3 y 1 de omega 6. Pero desgraciadamente, producto de nuestra alimentación hoy, el balance es tanto que en promedio tenemos 20:1, ¿ya? Nosotros, imagínense, tenemos 20 y 1 de omega 6, perdón, 20 de omega 6 y 1 de omega 3, ¿ya? Y nosotros con ese balance, la verdad es que cuando nosotros estamos tan desbalanceados, tenemos riesgo de padecer muchas enfermedades. ¿Por qué razón? Porque al tener este desbalance de omega 6 y omega 3, nos volvemos de alguna manera propensos a las inflamaciones crónicas, a las inflamaciones agudas, ¿ya? Tenemos dificultad para recuperarnos de procesos inflamatorios. Toda enfermedad, en el fondo, ¿qué es lo que es una inflamación? ¿Ya? Nos volvemos más vulnerables a procesos degenerativos, a enfermedades autoinmunes, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál es la idea? Que bajemos totalmente y en lo más posible eliminar todo lo que sea refinado, ya todos estos aceites que puedan salir de nuestra dieta para poder balancear y poder tener nuestro cuerpo en óptimas condiciones para que él se pueda defender, ¿cierto?, de estas inflamaciones y estos problemas degenerativos. Ahora vamos a hablar un poquito acerca del triptofano, ¿ya? Vamos a dejar un poco el tema del omega 3 y el omega 6. Y la verdad es que dijimos que en nuestros procesos neurológicos los aminoácidos en general son muy importantes. Ya estos 9 aminoácidos son esenciales y no los podemos fabricar. Nuestro cuerpo necesita obtenerlos a través de la dieta, y aquí es donde el triptofano juega un papel importante. La verdad es que la carencia de triptofano, según el doctor Nedley y muchas investigaciones, es una causa nutricional de depresión, ¿ya? Cuando hay carencia de triptofano en nuestra dieta, ahí tenemos una causa nutricional de depresión. Ahora, el triptofano, ¿por qué es tan importante? Porque este triptofano, este aminoácido, es el precursor, es la materia prima de la cual nosotros vamos a obtener la serotonina, ¿ya? Ojo, el triptofano, si nosotros tenemos suficiente en nuestra dieta, vamos a fabricar la serotonina, pero no solamente la serotonina no la podemos fabricar solamente con triptofano, necesitamos exponernos cada día, las primeras horas de la mañana, a la luz solar. Si no tiene luz solar en invierno porque está nublado, entonces tiene que ponerse al frente de la luz, especialmente en la zona de sus ojos, para que ese triptofano, digamos, se transforme en serotonina. En las primeras horas de la mañana, nuestro cerebro transforma este triptofano en serotonina. Y en la noche, esta serotonina se transforma en melatonina, que es un inductor del sueño, ¿cierto? Y que nos mantiene relajados. Por lo tanto, esta es la importancia de que tengamos buena fuente nutricional de triptófano en nuestras dietas. Ahora puse esta imagen acá porque seguro que muchos van a decir, bueno, pero tenemos triptofano en la leche, tenemos en el pavo, ¿cierto? Es rico en aminoácidos esenciales,
perdón, claro, esenciales, tenemos el huevo, ¿cierto? Tenemos un montón de fuentes animales donde podemos obtener este triptofano, pero también hay un estudio que habla acerca de un grupo de personas que tenía problemas de estrés, problemas depresivos, y fueron sometidos a una dieta baja en proteínas y alta en carbohidratos complejos, y otro grupo que se sometió a una dieta alta en proteína y baja en carbohidratos integrales. Se compararon, fueron sometidos ambos grupos a estrés y se les hizo un cuestionario, y la verdad es que el estudio fue bien contundente e indica que bajo periodos de estrés podemos de alguna manera sobrellevar mejor el estrés cuando tenemos una dieta baja en proteína y alta en carbohidratos. ¿Por qué razón? Porque estos aminoácidos, estos 8 aminoácidos que también están en la carne, en la leche, en los huevos, etcétera, además del triptofano, estos otros aminoácidos compiten para ocupar el lugar del triptófano en el cerebro. Por lo tanto, es muy importante considerar eso. Si queremos utilizar el valor nutricional del triptófano para nuestro estado de ánimo, es importante tener una dieta baja en proteína, ¿ya? Ahora veamos algunas fuentes naturales de triptófano. Tenemos las nueces, las almendras, semillas de ajonjolí, harina de gluten, semillas de zapallo, y las grandes estrellas de triptófano sería el tofu, las ciruelas, los dátiles, también tenemos el plátano. ¿Ya? Ahora, es algo que tenemos que considerar, la verdad es que en los alimentos no solamente vamos a encontrar, por ejemplo, en las nueces, no solamente vamos a encontrar triptófano, también vamos a encontrar omega, vamos a encontrar distintos nutrientes, no es que un alimento me va a proporcionar solamente una cosa, ¿ya? Y ahora como número 4 tenemos los nutrientes inteligentes, ¿cierto? Que esto tiene que ver mucho con lo que les hablé en el punto 1, ¿cierto? De la glucosa, ¿cierto? Y la verdad es que la importancia de las vitaminas y los minerales que no son producidos por nuestro cuerpo, ¿ya? Hay muchas vitaminas y minerales que nuestro cuerpo no los puede producir, ¿ya? Y cada uno de estos nutrientes tiene una función muy importante y específica. Ya recordemos lo siguiente, que muchas vitaminas son termolábiles y se oxidan también con facilidad. ¿Qué significa esto? Que usted cuando las somete a cocción se pierden. ¿Ya? Por lo tanto, la importancia de consumir alimentos en el estado natural, alimentos crudos, ¿cierto? En variados colores, ¿cierto? Y también considerar en cuanto a la ingesta. Hoy nuestras tierras a lo largo del mundo están muy carenciadas, están muy desgastadas. ¿Por qué? Porque estamos cultivando y agregamos agroquímicos, ¿cierto? Y seguimos cultivando las tierras, ¿cierto? Por lo tanto, eso implica que tenemos que hacer una ingesta mayor, ¿ya? De frutas y verduras en su estado crudo. Ahora, ¿qué nos van a aportar que tiene un valor nutricional para nuestro cerebro? El manganeso, el magnesio, el ácido fólico, que lo vamos a obtener de los vegetales de hoja verde, el zinc, la vitamina E, que es tremendamente antioxidante, y la vitamina C, que por lo general nosotros siempre la asociamos con el resfrío, con la gripe, y la verdad es que no, la vitamina C es sumamente importante para muchos procesos neurológicos, ¿ya? Y ahora quiero hacer un alcance acá, vitamina E, vitamina C, y su función como antiedad, ¿cierto? Y antirradicales libres, ¿cierto? Es importante también agregar acá el tema de los radicales libres. Cada vez que nosotros nos comemos un alimento frito, ¿ya? Un alimento que ha pasado por un proceso de fritura, estamos incorporando en nuestra dieta radicales libres.
Y esos radicales libres, ¿qué es lo que son? Son sustancias químicas que están excitadas de alguna manera, que tienen un electrón desapareado, ¿cierto? Es una molécula que se va a ir a nuestro cerebro y va a causar mucho daño. Nosotros, por lo general, todos tenemos radicales libres dando vuelta en nuestro cuerpo, ¿cierto? Pero son células que necesitan un electrón para poder calmar. Y esos electrones, ¿quiénes se los van a dar? Los antioxidantes, la vitamina E, vitamina C, las berries, todos estos, digamos, estas frutas de color oscuro. ¿Ya? Y por otro lado también la acrilamida, que es una sustancia química que se produce en el calentado de estos aceites y que es tremendamente tóxica también para nuestro cerebro. ¿Ya? Por lo tanto, tengamos esto también en mente a la hora de consumir nuestros alimentos. Y ya con esto vamos concluyendo. Puse como número 5 la importancia es el agua. Yo sé que ustedes ya la mayoría lo conocen, pero tengo que mencionarlo porque la verdad es que el agua es el vehículo para las transmisiones neuroquímicas. El cerebro se encoge, ya basta un 2% de menos agua para estar irritables, para estar con estrés, ¿ya? Porque es muy necesario para que nuestros neurotransmisores puedan funcionar adecuadamente. ¿Ya? La verdad es que un cerebro sediento comete más errores. Y un alcance acá, cuando usted dice tengo sed, ya es porque está deshidratado, es porque ya le falta el agua suficiente. ¿Ya? La verdad es que cuando estamos deshidratados, muchas tareas cognitivas las podemos hacer con dificultad y la verdad es que podemos sentirnos mareados y desorientados también. Por lo tanto, para tener nuestro cerebro en forma necesitamos beber agua, ¿ya? Obviamente ni jugo, ni gaseosa, ni ningún tipo de líquidos con azúcar, no, porque mencionamos al principio que la glucosa, ¿cierto? Estos picos glicémicos hacen mucho daño a nuestro cerebro, pero muy importante el agua. Ahora vamos a hacer un resumen, ¿cierto? Dijimos en el punto 1, importante, ¿cierto? Los alimentos integrales con un índice glicémico bajo, ¿cierto? Preferir siempre las legumbres, hacer solamente 3 ingestas de comida, no estar comiendo a cada rato, ¿cierto? Porque esa glucosa que se va a generar va a hiperestimular nuestras neuronas, ¿ya? Como punto 2, ¿cierto? Aumentar nuestro consumo de alimentos ricos en omega 3, ¿cierto? Que sean de origen vegetal, ¿cierto? Evitar las cápsulas cuando no sabemos bien su procedencia porque tienen poco valor nutricional, evitar los aceites refinados, ¿cierto? Y podemos utilizar la chía y la linaza. Como punto número 3, consumir cereales, ¿cierto? En su estado lo más natural posible. ¿Ya? Prefiere alimentos crudos y frutas de distinto color todos los días y mantenga su cerebro bien hidratado. ¿Ya? Y bueno, y con eso, no sé si tienen alguna pregunta. Sí, justamente viene ahora la sección de preguntas. Cuánta información, Fanny, importantísima para mantener la salud y el buen ánimo que es tan importante en este tiempo. Pero antes de las preguntas, queremos dar algunos anuncios que son también importantes. Queremos contarles que tendremos en nuestra próxima clase también a nuestra profesora Fanny García con un tema que se complementa con el de hoy, que se denomina el manejo integral del estrés y la ansiedad. Tendremos este jueves este importante tema, el manejo integral del estrés y la ansiedad. También queremos decirles que para las personas que desean escuchar este tema, como siempre, ustedes saben que está puesto en nuestra página del Seminario Internacional. Ustedes pueden allí encontrar todos los temas porque están siendo grabados y puestos en nuestra página para que ustedes puedan repasarlos y compartirlos también. Otro anuncio que queremos hacerles es que el profesor Marco Antonio está enviando los materiales de varios estudios que compartió con ustedes, que también lo vamos a poner para que ustedes tengan acceso a esos materiales.
También la profesora Ilse mandó ya el material para poderlo compartir, así que van a tener excelente material de primera mano también. Y el último anuncio es que el certificado para las personas que se inscribieron para su certificado será entregado con la ayuda de Dios y el trabajo de este excelente equipo de la unidad de posgrado el día 29. El día 29 es nuestro último día del seminario, será un día muy especial. Así que allí también ustedes podrán recibir el certificado para las personas que se inscribieron. Muy bien, a continuación pasaremos a la sección de preguntas y estará a cargo de dirigir este momento de preguntas nuestro director de la unidad de posgrado, el doctor César Gálvez. Ok, ya que nos dieron micrófono, pues una vez más nuestra gratitud a la licenciada Fanny Carolina García, por esta excelente presentación. Miren, lo mejor de todo esto estaba guardado para el final. ¿No les parece a ustedes? ¿Ah? Muy bien. La magíster Fanny Carolina García es licenciada en Ciencias Químicas con mención en alimentos. Él está hablándonos de un tema de su especialidad. Magíster en Ciencias de la Familia con mención en Terapia Familiar y es miembro de Outpost Center International y también LIGHT. Es directora del programa de recuperación de la depresión y ansiedad del doctor Neil Nedley de los Estados Unidos y directora del Ministerio Laico Hogar y Salud. Dirige y coordina programas para el manejo integral de la depresión y la ansiedad en el Centro Gracia Hogar y Salud de Chile. Muchísimas gracias por habernos regalado su tiempo de esta manera tan extraordinaria, magíster Fanny García. Y ahora, aquí van las preguntas de nuestro querido público, ¿no? Vamos a comenzar con una pregunta que nos va a causar un poquito de gracia. Me tomé suplementos de omega 3 y me engordé. ¿Qué hago? Sí, vi esa pregunta, también me llamó la atención, la consideré muy interesante. Y es que pasa lo siguiente, cuando se elaboran las cápsulas de omega 3, lo que se hace es tomar el aceite de pescado y pasarlo por un proceso de refinamiento. La verdad es que cuando nosotros tomamos estas cápsulas de omega 3, estamos tomando aceite, ¿ya? Y el omega 3 no es el omega 3, es una familia, ¿cierto? Les hablé del EPA, el DHA y el ALA, ¿cierto? Es una mezcla de 3 tipos de ácidos grasos. Por lo tanto, si esta persona engordó, es claro, porque la cápsula tiene aceite. Es como tomarse una cápsula de aceite, ¿cierto? Y no viene solamente omega 3. Pensemos que de EPA o de DHA, fíjense en las cápsulas, dice, por ejemplo, 10% de DHA, 20% de EPA, ¿ya? Y el resto son otros aceites rancio, en buen estado, otro tipo de aceites que no tienen el valor que nosotros necesitamos para nuestro cuerpo. Entonces, esa es la razón por la que la persona engorda, porque en el fondo cada cápsula es aceite. Muy bien, entonces lo mejor sería esos maravillosos sustitutos que ella nos propuso. Muy bien, ¿los ataques de pánico pueden controlarse nutricionalmente? Es súper importante y eso lo vamos a ver el jueves. Es muy importante hacer un abordaje completo. La nutrición es un factor en la salud mental, pero es uno de varios factores.
Por lo tanto, si nosotros queremos superar los ataques de pánico, tenemos que, digamos, tomarnos del tema de la nutrición, pero acompañarlo también con el ejercicio, con dormir a horas adecuadas, ¿cierto? Cuidar mis pensamientos. ¿Se acuerdan que mencionamos que en los procesos neuronales los pensamientos también influyen mucho? La alimentación, los medicamentos y los pensamientos. ¿Qué estamos pensando? Por lo tanto, sí influye, pero no es el todo. No nos enfoquemos solamente en la nutrición, sino que en el estilo de vida que tenemos que tener. Aquí hay una madre que está consultando por el cuadro que tiene desde hace 4 años uno de sus hijos, ¿no? Y está siendo tratada por clonazepam y la sertrainina. ¿Cómo puedo dejar estos medicamentos y puedo reemplazarlos nutricionalmente? ¿Qué me recomienda? Este es un tema importante. En primer lugar, yo no soy médico, ¿ya? Usted describió ahí mis títulos, yo soy licenciada en química, sí tengo una certificación en un programa basado en el estilo de vida para el manejo de la depresión, y yo creo que lo recomendable a esta persona es primero que cualquier cambio que ella haga, lo haga en acuerdo con su médico, ¿ya? Porque estos medicamentos no es que los defendamos, pero actúan también con un efecto de muleta, pero sí que ella empiece a trabajar y a estudiar y a poner en práctica todo lo que nutricionalmente ella pueda hacer. Comer un buen desayuno, ¿cierto? Con cereales integrales, fruta, chía, linaza, considerar el omega 3 diariamente, ¿cierto? No comer entre comidas, hacer todo lo nutricional, ¿ya? Y dijimos que ese cambio lo podemos observar de 7 a 10 días. Y luego que ella pueda ver ese avance, ¿cierto? Ir a su médico y que el médico pueda evaluar para ir bajando las dosis poco a poco. Eso es lo más, creo que es lo más recomendable. Allí está la solución. Comience en casa aplicando estos consejos y deje que las cosas caigan por su propio peso. Su doctor va a notar una mejoría y va a comenzar a disminuir, pero él tiene que manejarlo. Muchísimas gracias, Magíster. ¿Y cómo se puede hacer cuando tenemos, por ejemplo, intolerancia a los frutos secos? Sí, es interesante. Hay que recordar que la gente a veces le llama frutos secos, también incluye las nueces, las pecanas, y creo que lo primero hay que diferenciar entre fruto seco y lo otro, ¿no? Exacto, la verdad es que la chía y la linaza son semillas que tienen una estructura diferente al de los frutos secos. Son semillas mucílagas, ¿ya? Son semillas que tú puedes germinar incluso. Entonces, desde esa perspectiva, como fruto seco, no diría que entran en esa categoría. Yo creo que debieras probar cómo te va con el omega 3 de la chía y la linaza, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo puedes consumir? La chía y la linaza la pones en una licuadora, ¿ya? Las mueles para 2 días, ¿cierto? La mueles en un frasco de vidrio cerrado y lo pones en tu refrigerador. La verdad es que el omega 3 que tienen estas semillas es muy lábil, se pone rancio rápido, por lo tanto no conviene comprarlo molido, porque acá en Chile por lo menos la linaza la venden molida, la chía la venden molida, pero en este caso, como no es como la nuez, como la almendra, son semillas que tienen otras características. Por lo tanto, yo le invitaría a que probara y las consumiera en el desayuno, la cucharada en polvo, la incorporara a sus cereales y probara. Imagínense, los peruanos somos muy bendecidos porque aquí sí encontramos todo entero. Sí. Me he paseado por muchos lugares, por los 5 continentes, o he trabajado por allí, pero nuestro Perú es magnífico para tener una dieta basada en plantas de la más alta calidad.
Muy bien. Ahora, dígame, doctora, ¿qué tan recomendable es consumir algas marinas? Algas marinas. Se están refiriendo a este polvo verde, la espirulina, ¿cierto? El tema es ese. El tema es que no todas las algas producen. Las algas por lo general no almacenan. Es que hay que hacer una distinción. Cuando yo hablé fuentes vegetales de omega 3, están las algas, pero también algunas bioacumulan estos metales pesados. Ahora, estos metales pesados están en la columna de agua, bajan, ¿cierto? Bajan y el zooplancton y el fitoplancton, ¿cierto? Que son microalgas, que son muy pequeñitas, que se pueden ver con microscopio, y son esas las que consumen, digamos, los filtradores, el krill, ya todo esto, va así la cadena trófica, ¿ya? Por ejemplo, acá en Chile se da esta alga que es el cochayuyo. El cochayuyo acá en Chile, que también es una alga, pero está en las paredes de las rocas, ¿ya? Por lo tanto, no tiene ese contacto tan profundo con estos metales pesados. Pero ojo también que ya no es solamente los metales pesados del mar, es el microplástico, y eso es una realidad. Eso es una realidad. Hay muchos estudios científicos que también hablan de que ya la mayoría de los alimentos del mar, de los alimentos que podemos encontrar en el mar, están contaminados con microplástico. Por lo tanto, no hay estudios que digan que esa espirulina no está contaminada también con microplástico. Qué interesante. Aquí hay una preguntita muy interesante. ¿Cuál sería, por favor, una cena para los que sufrimos de insomnio? Una cena para los que sufren de insomnio es lo más liviana posible. Miren, cuando nosotros comemos tarde y liberamos insulina, ya esa insulina inhibe la producción de melatonina, y la melatonina es la hormona o el neurotransmisor que nos va a mandar a dormir. Por lo tanto, si usted come tarde, va a producir insulina, y la insulina va a bloquear melatonina, y la melatonina es la que nos manda a bostezar. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos un ritmo circadiano, cuando tenemos un ritmo biológico adecuado, ya nosotros por lo general, cuando se esconde el sol, baja el sol, ¿ya? Empezamos a producir la melatonina. Y ese pic ocurre a las 9 de la noche. Esa es la hora que nosotros debiéramos irnos a dormir, ¿ya? Y la verdad es que nosotros, para poder dormir bien y que se vaya ese insomnio, necesitamos comer máximo a las 6 de la tarde. Quizás hasta no cenar, porque lo ideal son, lo más aprovechable son el desayuno abundante y el almuerzo. La cena tiene que ser liviana, una frutita, una rebanadita de pan, algo que no me haga producir mucha insulina, para que la melatonina se pueda producir sin problema y darnos ese descanso. Excelente. Aquí hay una pregunta que creo es la mejor, crea expectativa para su tema del día jueves. Tengo mi hijo de 16 años que tiende mucho a deprimirse. Por favor, ¿cómo podría ser un plan dietético de un día, por ejemplo? Gracias. Un plan dietético de un día. Nosotros, eso va a variar mucho de acuerdo a la cultura. Va a variar. Pero un desayuno es la base, es la base de todo, ¿ya? No es la cena, es el desayuno. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de un ayuno, ¿ya? Yo partiría ese día tomando un vaso de agua grande en ayuna. Lo primero, ¿cierto? Hidratamos nuestro cerebro, que estuvo toda la noche ahí trabajando, ordenando los archivos, cuando el computador dejó todo así abierto en el escritorio. Mientras nosotros dormimos, nuestro cerebro trabaja, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que hacemos es hidratar, ¿ya? Luego que hidratamos nuestro cerebro con un buen vasito de agua, vamos a consumir fruta en nuestro estado natural,
¿cierto? 2 o 3 piezas de fruta, podemos preparar un cereal, ¿cierto? Cualquier tipo de cereal, ya sea quinoa, un cereal dulce, del gusto de la persona, ¿cierto? Una granola, o con chía y linaza espolvoreado, ¿cierto? Puede ser amaranto, mijo, avena, ¿cierto? O un licuado con banana, ¿ya? Y ese es el desayuno. Una barrita de pan integral, con palta o con lo que tenga, aceitunas, rebanadas. Yo sé que en Perú se consume mucho la aceituna amarga entre las cenas y el desayuno. Yo eso acá en Chile no lo he visto mucho, pero allá sí lo vi. Y bueno, y después al almuerzo partimos con vegetales, ¿cierto? Tomamos agua también después, 1 hora después, y completamos 2 litros de agua diario entre comidas. Luego vienen vegetales, ¿cierto? Vegetales crudos, ojalá, con alguna habichuela o algún, digamos, garbanzo, ya que tiene mucho ácido fólico. El garbanzo es el rey para la depresión. Tiene muchos nutrientes muy importantes para la depresión. Por lo tanto, algún frijol, un arroz integral, un cereal integral. Y la cenita liviana, pero como les decía, podemos hacer un plan nutricional, pero también necesitamos exponernos al sol, necesitamos tener actividad física, ¿ya? Cuidar nuestros pensamientos, ser positivo. La verdad es que para poder combatir la depresión, la nutrición es un factor de miles de factores, ¿cierto? Que los podemos agrupar en 10. El jueves les voy a hablar un poquito más acerca de eso. Y hacer mucho ejercicio. Excelente, Sí. muchas gracias. ¿Qué nos puede recomendar para la anemia, por favor? Para la anemia, eso es por la carencia del fierro. Consumir alimentos que sean ricos en fierro, vegetales de hoja verde, legumbres. La verdad es que esta pauta de alimentación que mencioné recién y que es tan sencilla de acuerdo a lo que encontramos, quiero ser muy honesta, esto no es no es una panacea, no es una dieta. La verdad es que este es el plan que Dios ha diseñado para sus hijos. Que comamos los alimentos en su estado más puro, en su estado más sencillo, ¿cierto? Hacer, qué sé yo, tener en nuestra casa varios cereales, varias legumbres, tener verduras, ¿cierto? Comprar menos envasados, menos en el supermercado y consumir los alimentos en su estado lo más sencillo. Ahora, con respecto a la anemia, lo mismo que la depresión. La anemia no es solamente una causa nutricional, ¿ya? Las enfermedades tienen que ver también con el estilo de vida, es un todo, no es un solo factor. Eso a lo mejor se expresa en una muestra de sangre que me toman, pero también hay otros factores que están, digamos, incorporados en esa carencia, ¿ya? Por lo tanto, siempre vamos no hacia una dieta, vamos hacia un estilo de vida, que es el estilo que Dios ha dejado en su palabra a través de los 8 remedios naturales. Una vez más, es un estilo de vida, ¿no? Y por aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Es verdad que las neuronas terminan de desarrollarse hasta los 18 años y se debe evitar el uso de aparatos electrónicos antes de ello? Uy, ese es un temazo, nos separamos un poco del tema que nos Nos convoca, alejamos un poquito del tema, pero ya que tiene que ver con el cerebro, a ver un poquito de su opinión. claro, la verdad es que primero con respecto a la madurez, hay varios estudios que indican que nuestro cerebro madura más allá de los 20 y tantos años, ¿ya? Hay un estudio que yo lo tengo en otra presentación. La verdad es que nuestro lóbulo frontal, que es nuestra zona acá detrás de la frente, que es la que nos da la capacidad de razonamiento, de pensamiento abstracto a través de la oración, es el lugar en donde nos comunicamos con Dios. Este lóbulo frontal es el que se desarrolla hasta los 27, 20 y tantos años, ¿ya? A esa edad madura nuestro lóbulo frontal.
Ahora, ¿por qué yo menciono el lóbulo frontal? Las pantallas, ya toda esta multimedia, lo que hacen en nuestros pequeñitos que están en formación es anular o de alguna manera bloquear digamos, los procesos o el funcionamiento de este lóbulo frontal que está en desarrollo. Y no solamente eso, cuando un niño toma una pantalla y empieza a mirar, porque son tremendamente llamativas, en ese momento que está mirando la pantalla, nuestro cerebro empieza a fabricar cantidades y cantidades de dopamina, ¿ya? De alguna manera las neuronas se excitan a tal punto que empiezan a generar estas hormonas de placer. Es tan placentero todo eso, es tan hiperestimulante que eso es como que empieza a haber una muerte celular, empieza a haber una muerte de neuronas. ¿Ya? Por lo tanto, no es recomendable. Miren, los creadores de las aplicaciones, los creadores de todas estas tecnologías, ellos no le dan no le dan a sus hijos tecnología. Les doy un ejemplo. Yo sé que han escuchado de este cineasta Steven Spielberg, que hace películas famosas. Él a su hijo no le pone las películas que él crea. No, él no les pone las películas que él lanza digamos, al mercado. Asimismo también los creadores de Google, los creadores de Facebook, los creadores de estas grandes app, ellos a sus hijos no les dan tabletas, no le pasan smartphone y todo eso. Ahora yo sé que es difícil. A un niño pequeño, no, jamás, ¿ya? Evitar lo más posible en la edad para pasarle un dispositivo electrónico y por tiempos limitados. Hoy hay muchas herramientas, están los controles parentales, hay un montón de herramientas para poder evitar y para que nuestro cerebro se pueda desarrollar adecuadamente. Recordemos que el lóbulo frontal es el que nos ayuda a decidir entre lo bueno y lo malo. Por lo tanto, si queremos tener un buen discernimiento, debemos cuidar nuestro lóbulo frontal. Excelente. Como dijo nuestra magíster Fanny Carolina García Cisterna, ese es un temaza. ¿Ah? Muy bien. Recuerden, el próximo martes es nuestra clausura. Recuerden que el próximo martes usted va a recibir su certificado. Recuerden que todos estamos invitados a volver porque vamos a conocer el Centro de Vida Sana, Los Pámpanos y Los Aromos de Argentina y Chile respectivamente. Imagínense de dónde han salido toda nuestra playa de médicos y doctores. Vamos a saberlo, vamos a conocerlo y también cómo llegar ahí si un día lo necesitamos. Vamos a responder preguntas, vamos a tener una fiesta el próximo martes en nuestra clausura. Y este jueves, la magíster Fanny Carolina García vuelve con este maravilloso tema: manejo integral del estrés y la ansiedad. Y el tiempo se nos fue. Pero con una última preguntita. ¿Cuál es el que mejor omega 3 tiene? ¿La aceituna o la palta? Y con eso nos despedimos. La verdad es que la palta tiene más omega 6 que omega 3. ¿Ya? La aceituna también tiene, pero la palta tiene más omega 6. La verdad es que así como por dato oficial desconozco, tiene, pero tiene más omega 6 que omega 3. Igual es muy buena la palta, ¿ya? Pero si preguntan qué es lo que tiene más omega 3, la chía y la linaza. Ellas son las campeonas de omega 3. Y así en un minutito, ¿cómo un adulto de 80, 84 años le ayudamos? ¿Hay forma de recuperar la memoria mediante la alimentación en algo? Por supuesto que sí. Por supuesto que siempre se puede hacer algo. A una persona a esa edad, buscar quizás un suplemento de omega 3, pero que sea certificado, un buen suplemento de omega 3, una dieta lo más libre de refinados posible, alta en fruta, a tolerancia, y algo que yo no mencioné porque era nutrición para el cerebro. Hay un alimento que es espiritual,
y que es el mejor de todo, mejor que todos estos alimentos. A esa persona que lea la palabra de Dios, que lea, porque cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, sucede acá, hay más irrigación, se desarrolla el pensamiento abstracto. Por lo tanto, que la persona escuche la palabra de Dios, que le lean los mandamientos, Éxodo 20, y va a ver cómo la mente de esa persona se va a poner en contacto con la mente del Omnipotente, y eso va a generar un despertar a la edad que sea. Muchísimas gracias, Magíster García. Ha sido un honor tenerla con nosotros y la volvemos a tener el próximo jueves. Nos despedimos de cada uno de ustedes, agradecemos su presencia y nos vemos este jueves. Manejo integral del estrés, la ansiedad y la depresión con nuestra doctora Fanny Carolina. Thank you.